Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora me toca la difícil tarea de mantenerlo despierto. Después del almuerzo, espectacular el almuerzo, así que ahora tenemos que pongan una tela ya porque me están dando el reflejo del auto. Ahora en la mañana también pasaba. Bueno, vamos a hablar un poco de georreferenciación. Ya vimos un poco la parte legal y en base a la parte legal y jurídica ahora vamos a ver cómo lo materializamos en el terreno, cómo tenemos que trabajar para materializarlo en el terreno. Hay cuestiones que vienen desde la historia, pero hay cuestiones que son muy actualizadas en función de los instrumentos que manejamos hoy en día. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Este es el contenido de... No funciona. El contenido de lo que vamos a hablar hoy a la tarde, y vamos a arrancar con lo que empezó Norberto esta mañana, ¿sí? Acerca del artículo 2118 del Código Civil de Sarfield, donde habla de la extensión hacia arriba y hacia abajo de la parcela, o sea, la parcela que habla del Código Civil del Sarfield, y el artículo 145 del Código Civil Comercial actual, donde extiende el subsuelo y el espacio aéreo, ¿no? O sea que la parcela es tridimensional, pero su representación es bidimensional. Y lo que vamos a discutir hoy, o lo vamos a conversar ahora, es dónde ponemos la bidimensionalidad. Es interesante, porque es cierto, claro, todo el mundo trabaja en el plano. ¿Dónde está el plano? ¿No? Pregunta y después tenemos el responsable para andar poniendo de forma importante, ¿no? Lo que vamos a decir y establecer hoy, que a partir de ahora, como se trabaja, es definir en dónde está el plano. El plano, obviamente, va a estar en la superficie geométrica que mejor se asemeja a las formas y dimensiones de la Tierra, que es el elipsoide. Figura conocida por todos los profesionales, que hoy le vamos a dar, a partir del marco de referencia del crecimiento global, le vamos a dar materialidad en las coordenadas, ¿sí? Y obviamente seguimos con lo que tanto Norberto como Jorge hablaron hoy del artículo 4, que habla de la representación continua, territorial continua, ¿sí? Para que sea continua, ¿sí? Obviamente tiene que estar sobre una superficie, ¿sí? Que le da continuidad, y esa superficie es la superficie del elipsoide. Desde la historia, que siempre se habla de esto, lo que pasa que hoy es mucho más fácil trabajarlo que en otras épocas, ¿no? Y entonces el artículo 5 habla de los elementos esenciales, como veníamos explicando esta mañana, y particularmente el primer elemento esencial para nosotros hoy, que hablamos de georreferenciación, es la ubicación georreferencial del inmueble. No es que nunca estuvo georreferenciado el inmueble, sino que ahora hablamos de una georreferenciación global en función de la globalidad que hay hoy en las coordenadas, ¿sí? Y como nosotros los profesionales de la agrimensura tenemos que trabajar esta temática, ¿sí? Entonces, la ubicación georreferencial del inmueble, ¿sí? Para que sea una extensión territorial continua, tiene que tener un sistema de coordenadas que permita establecer esas dimensiones. Ese sistema de coordenadas es la latitud y longitud, como mencionó hoy al principio Norberto, ¿sí? Esa latitud y longitud está sobre el elipsoide, ¿sí? Sobre esa figura geométrica que tanta utilidad nos da para manejar todas las coordenadas, ¿sí? Entonces, acá también quiero destacar algunas cuestiones de la ley que hablamos de georreferenciación parcelaria, que está vinculada al catastro, y también tengan en cuenta el apartado J del artículo 3, que dice infraestructura de datos espaciales. ¿Esto por qué? Porque hoy toda la georreferenciación, ¿sí? Está vinculada a todas las capas de información geoespacial, ¿sí?
Nosotros somos los principales, como geodestas, agrimensores geodestas, es que definimos el marco de referencia sobre el cual todas las profesiones que están sobre el territorio tienen que apoyarse para poder generar información temática. ¿Sí? Y por eso es tan importante hablar de georreferenciación y tan importante es hablar de infraestructura de datos espaciales. Estas son las dos cuestiones que la ley destaca y rescata y la hace tan importante de acá al futuro. ¿Sí? Y acá es cuando empezamos a trabajar en esto. La primera imagen, la imagen que está arriba, que representa un poco la tridimensionalidad del territorio, y esas está representada como parcelas tridimensionales, ¿sí? En realidad, esas parcelas tridimensionales, una que está marcada ahí por 4 puntos, se proyectan sobre el elipsoide. Entonces esa parcela que es tridimensional, dentro de la superficie topográfica, donde nosotros pisamos y hacemos las dimensiones, ¿sí? Y la pasamos a la superficie del elipsoide. La que está en el medio, la que está en el medio es la superficie geoide. La superficie geoide es aquella que representa el nivel medio del mar, aquella que representa las alturas físicas de donde escurre el agua. Nosotros nos referenciamos a las alturas que definimos en las cotas, ¿sí? El sistema de referencia vertical, que definimos por dónde escurre el agua, que es un tema aparte de la cuestión geométrica. La cuestión geométrica es medir una parcela, ¿sí? en la superficie topográfica y la represento sobre el elipsoide. Y acá, como primera noticia, vemos que fácilmente se detecta, o lo que quiero lograr es que la parcela que está arriba parece más grande que la que está abajo. ¿Se ve? ¿No? O sea, lo tridimensional es más grande que la que está abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que medimos algo en la superficie topográfica que en el plano de suelo no es la misma realidad. ¿Sí? O sea, la distancia que mido sobre la superficie topográfica no termina representando las medidas lineales del plano sobre la superficie del elipsoide, que es la superficie sobre la cual le vamos a dar continuidad, esa continuidad que hablaba Norberto hoy de parcela pública, parcela privada, de dominio público, de dominio privado, ¿sí? Que incluso están ahora los pueblos originarios. Entonces hay toda una continuidad, que esa continuidad se tiene que reflejar sobre la superficie del elipsoide, ¿sí? Y esa es la cuestión jurídica que nosotros tenemos que materializar después en las mediciones y plasmarlas en el plano. Bien, entonces, para que lean, pero no es que esto de la representación plana y dimensional es nuevo. Muchísimos años antes, digamos, cuando empezamos con la especie, con las mediciones sobre la superficie topográfica, había que reducir todo un plano, ¿sí? Antes se utilizaba el plano del nivel medio del mar. Reducimos, tomamos las medidas inclinadas o a altura en la cordillera o en Jujuy, que tenemos 3.000 metros de altura, se reducían esas distancias al nivel medio del mar. Y no se hablaba de elipsoide, que existía el elipsoide, porque los cálculos eran muy confusos. Hace 100 años, hace 50 años, hacer cálculos matemáticos los podía hacer el Instituto Geográfico Militar en su momento y daba las cosas planas, ¿sí? Los profesionales daban las planas, pero nadie trabajaba con la geodesia porque había que. Quiero decir una cosa que muy pocos van a desconocer. La tabla de logaritmos de Howell. Veo que acá hay algunos que sí y otros que no, pero la tabla de logaritmos de Howell había que calcular con tabla de logaritmos, ¿no? Entonces no era una cuestión para los profesionales. El profesional lo entendía, pero no podía hacer sus cálculos, ¿sí? Era mucho más difícil y hoy es todo mucho más fácil, ¿sí? Hoy está todo más
concentrado en la computadora y damos nuevos botones y surge la información. Lo que tenemos que entender es que surge de esa información, que surge de esos botones que apretamos, calculamos y que explicamos. Esto es lo que de alguna manera es la capacitación de la actualización profesional que vamos a espero que estén todos acá para conversar de esto. ¿Sí? Y aparte, antes se hablaba de la georreferenciación y decíamos, no es que no estaba la georreferenciación, estaba la georreferenciada un poste, o como decía Norberto todavía, la esquina, o algo que hoy se sacan ese poste, esa esquina, desapareció. Entonces la georreferenciación hoy pasa a ser otra cosa, que es la que vamos a ir conversando y la que va a venir de acá al futuro. ¿Sí? Por eso es importante que se está implementando, pero necesitamos que todos los profesionales la implementen y se acomoden con este tipo de nuevo de coordenadas. ¿Sí? Entonces, volviendo a la figura esta que también comentaba Norberto, cada punto de la parcela está tridimensional, ¿sí? Es un punto P que está sobre la superficie topográfica y ese punto P tiene tres coordenadas cartesianas ortogonales geocéntricas, X y Z, y acá cuando hablo de X y Z hablo de coordenadas cartesianas ortogonales. La Z es la distancia que hay, no funciona el computador porque esto es una pantalla, la distancia que hay del punto P al plano del ecuador, ¿sí? Y en nuestro caso es un valor negativo de 1 millón de metros, ¿sí? Que no es la Z a la altura, que uno cuando viene trabajando con la X y plana y la Z parece que la altura no. La Z de altura no tiene nada que ver con esto, X y Z son coordenadas cartesianas geocéntricas. ¿Por qué las mencionamos? Porque el GPS trabaja con esa coordenada. El GPS trabaja con X y Z. Y está todo el GPS que trabaja con X y Z que nos las transforma en latitud, longitud y altura para que podamos entender, porque si no, no podríamos entender esas coordenadas. No podríamos calcular, o sea, no podríamos saber dónde estamos mirando esas coordenadas. ¿Sí? Calculamos fácil, pero no sabemos dónde estamos. Entonces, por eso nos transforma en latitud, longitud y altura, que la latitud, longitud y altura, por lo menos la latitud, longitud y altura, la tomamos de chiquito de secundario, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que nosotros podamos entender esto. Entonces, hablamos de coordenadas geodésicas o geográficas, la distinción entre geodésicas y geográficas. El geodésicas está sobre el elipsoide y geográficas está sobre una esfera. ¿Sí? O sea, nosotros en el secundario veíamos la esfera, ¿sí? Como la Tierra como una esfera, entonces ahí era la latitud y longitud geográfica. ¿Sí? Pero en la geodesia y la de tensura, como en la figura del elipsoide se tiene que adaptar a la forma de dimensión de Tierra, usamos el elipsoide, entonces las coordenadas se llaman geodésicas. ¿Sí? Eso es la diferencia. Bien, y cuando hablábamos al inicio de coordenadas de latitud y longitud, existían Campo-Chopper, el sistema Campo-Chopper, que muchos en la cartografía está, existían la latitud y longitud, y el sistema de referencia de Campo-Chopper tenía latitud y longitud, y esa latitud y longitud se transformaban en planas que no podían usar emisores. Entonces, no es que no se usaba el elipsoide históricamente, sí se usaba, pero usábamos las coordenadas planas que nos transformaban en instituto gráfico porque era más sencillo de trabajar. Ahora, con los sistemas de referencia global, ¿sí? Nos convierte, ya pasó a ser, en lugar de estar apoyado en nuestro territorio, el elipsoide, es un elipsoide global. Entonces, la coordenada que yo calculo, la latitud y longitud es válida y es reconocible en todo el mundo. Por eso, cuando salen de viaje y alquilan un auto, le dan el GPS va y lo lleva a donde ustedes quieren. ¿Sí? Eso porque tiene dos cuestiones. Uno, el posicionamiento global del satélite GPS, y el otro porque tiene la cartografía asociada a eso. ¿Sí? Y entonces, hoy todo el mundo se habla de esta coordenada de latitud y longitud a nivel global. ¿Sí? Por eso es que los sistemas GPS funcionan de esta manera, y la globalización nos concentró y nos igualó a todos el mismo. Antes de la globalización, cada país tenía coordenadas de latitud y longitud en función que el elipsoide estaba apoyado en cada uno de los lugares. O sea, el elipsoide iba cambiando en función de cómo se representaba el territorio. Esas son las grandes diferencias que había
antes del GPS a la situación actual. ¿Y dónde viene todo esto? Esto viene de la necesidad, ¿sí?, de la integración de la información, lo que se llama primero cartográfica, la cartografía mundial, y lo que hoy le llamamos información geoespacial. Entonces, en el 2011 se creó en las Naciones Unidas el Comité de Expertos sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial, ¿sí? Y esto es que la información digital de la captura del territorio empieza a ser digital y necesita incorporarse en forma homogénea, ¿sí?, a superponer las capas de información. ¿Qué es lo que pasa? Hay un problema climático o hay un problema de terremoto entre los países y antes teníamos un sistema de referencia para cada país y era difícil integrar la información. Entonces, este comité de expertos empieza a gestionar a nivel global para que todos usen la misma información, estándares de información y las mismas coordenadas. Entonces, por eso, la importancia de este comité es que, bueno, este comité creó un subcomité de geodesia, ¿sí? Y este subcomité de geodesia lanzó una resolución para la adopción de un marco de referencia geodésico global. Es la única, digamos, esta resolución es de la Asamblea General, no es de un comité técnico. La Asamblea General de las Naciones Unidas, los políticos no entienden nada, decidieron, señores, es importante que tengamos un marco de referencia geodésico global para todo el mundo, ¿sí? Este es el hito importantísimo que tiene la geodesia como parte de la agrimensura, ¿sí?, de decir que las coordenadas globales del mundo tienen que ser homogéneas para todo el mundo, ¿sí? Impulsaron esto, ¿sí?, y se viene trabajando en este sentido en los diferentes países del mundo para que todos adopten el mismo sistema que se llama GGRF, ¿sí?, Marco de Referencia Geodésico Global para el Desarrollo Sostenible, ¿sí? Pocos comités técnicos tienen una resolución de la Asamblea General, ¿sí? El Comité de Expertos de la Gestión Global de Información Espacial es uno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué permite tener esta resolución? Mejorar la cooperación global de integración entre los países, intercambio de datos abiertos, o sea, por eso los datos de las estaciones de GPS permanente, todo lo que publican tecnológicos son todos abiertos y públicos y gratuitos para que se integre esta información en todo el mundo, ¿sí? Mejora de la infraestructura geodésica nacional, evitar duplicaciones, ¿sí?, y que se haga mayor visibilidad al GGRF a nivel global para que todos los países adopten y entonces no tengamos problemas de límite con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Uruguay, o sea, manejamos las mismas coordenadas, ¿sí? Y esta es la lógica que cada país adopta el GGRF, lo implementa y entonces de esa manera trabajamos en forma organizada. Y tan importante la geodesia en este sentido es que tiene tres patas: la parte social, y esto es todo el mundo tiene un teléfono que tiene GPS, se llama Rappi, Uber y todos los servicios que tienen, ¿sí?, los teléfonos, gracias a que tiene un componente social, un componente ambiental porque el sistema es tan preciso que permite monitorear, ¿sí?, el mar, permite monitorear los terremotos, permite monitorear desastres naturales, y también es económico porque con GPS hoy se hace agricultura de precisión, se navega en los ríos, se trabaja muchísimo en los drones, o sea, y todo esto está basado en una infraestructura geodésica que le da sustento, ¿sí? Y acá hablamos de por qué. Entonces, el GGRF implementado por cada uno de los países es la parte de abajo, la grilla, y la parte de arriba de nosotros. O sea, la parte de abajo es el marco de referencia geodésico que da las coordenadas, y la parte de arriba son las parcelas que nos dicen cómo está distribuida la Tierra.
Y entre medio de todas las capas de información que quieran, desde ríos, caminos, bosques, suelo, lo que sea, todo tiene que estar alineado dentro de esas capas de información. Y el marco de referencia geodésico global es el que le da, ¿sí?, el sustento a todo lo que nosotros hacemos. Por eso, ¿quiénes trabajan con las parcelas? ¿Quiénes trabajan con las coordenadas? Los agrimensores. Entonces, los agrimensores tenemos que saber perfectamente cómo funciona. No es nada sencillo, pero hay que aprenderlo porque es parte de nuestra profesión, para entender cómo trabajamos y cómo hacemos las mediciones para la materialización del límite definido legalmente y que brinda la seguridad jurídica que la ciudadanía se merece. ¿Sí? Este ejemplo que está acá, y de esto también, seguramente los agrimensores que son con pelo blanco o sin pelo como yo, se van a acordar. ¿Dónde nació la agrimensor? En Egipto, en el Nilo. ¿Qué pasaba en el Nilo? Se inundaba, ¿sí? Y después había que replantear, ¿sí?, bueno, esto que pasó en esa imagen, antes era una isla de esa manera. Hubo un tsunami y quedó de la zona de abajo. Hay que replantear todo esto y así, a hoy en día, se puede replantear con un sistema de referencia geodésico global. Entonces ya no tengo que hacer referencia a dónde estaban las cosas, sino ya con la coordenada sé que el poste está en determinada coordenada, sé que la parcela está ubicada en tal lugar, y lo que hago es replantear en base a coordenadas la situación anterior. ¿Sí? Y esto es lo que hoy se permite hacer gracias al marco de referencia geodésico global. ¿Sí? Y esta infraestructura geodésica, nosotros la necesitamos de esta manera como el teléfono del celular cargado. Para que el teléfono esté funcionando con carga, ¿sí?, necesito que haya un cargador, que el cargador le llegue la electricidad a través de la línea de atención, que la línea de atención sea generada por una fuente de energía y la fuente de energía tenga el carbón mineral del sol que genera ese fondo. O sea, toda una infraestructura de desarrollo para llegar al celular cargado. O sea, tengo una fuente, la producción de energía, la transmisión, el acceso y la aplicación que va a hacer que yo pueda usar el teléfono. En geodesia pasa exactamente lo mismo. Tengo la infraestructura geodésica, que son las estaciones de geodesia permanente, que son los centros de observación geodésico, de técnicas geodésicas como el CNR, el PDI, los organismos geodésicos, como la Asociación Internacional de Geodesia, SILGAS, a nivel nacional, que son los que dan los lineamientos y dan los servicios de cálculo de coordenadas precisas para sostener los marcos de referencia. Necesitamos la internet para que se transmita, necesitamos el satélite que nos da el acceso, ¿sí? Y terminamos con un celular igual que el anterior, pero con localización con GPS, ¿sí? Entonces, de esta infraestructura de datos geodésico, nosotros estamos acá en el marco del sur de la geodésica. Somos los responsables de los observatorios geodésicos, somos los responsables de lograr los acuerdos para mejorar las coordenadas, calcular las coordenadas, procesar la información, para después transmitirla por internet a los satélites y que los satélites nos vuelva al teléfono en este caso, pero particularmente a los equipos que cada uno utiliza en su desarrollo, ¿sí? Y acá, cuando hablamos de infraestructura geodésica, el GGRF, que es el marco global, SIRGAS, el sistema de referencia geodésico para las Américas a nivel regional, y POSGAR 2007 a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, esa alineación con el marco GGRF, Argentina la tiene desde el inicio y fue uno de los países firmantes de la resolución de la Asamblea General, ¿sí?, en su momento del 2015. Bien, entonces empezamos a comentar un poco de nuestra infraestructura, ¿sí? Porque decimos que POSGAR 2007 tiene que ser el marco que todas las provincias no tengan que adaptar, como la Ley Nacional de Catastro,
Son las dos cosas, tiene que actuar la línea nacional de catastro y el marco de referencia de geodésico por 2007 porque estamos alineados a nivel global. Esta alineación nos permite tener coordenadas precisas y garantizar el trabajo de los profesionales del sur. ¿Sí? Hoy en día tenemos estos 178 más las redes geodésicas provinciales y PASMA y mediciones que hemos hecho a lo largo del país. Tenemos como más de 5.000 puntos y estos puntos son físicos, no son los clásicos mojones que están distribuidos alrededor de todo el país, ¿no? Pero así arrancamos y esta es la primera parte, porque después, obviamente, viene lo nuevo. Ya no es nuevo porque Ramsar desde el año 1998 tiene unos cuantos años, pero es la red argentina de monitoreo celular continuo, que es la que materializa el GGR en Argentina a través del POA 2007. ¿Sí? Entonces, hoy en día tenemos 152 estaciones. Como novedad les cuento que sumamos a la estación Piedra de Gravia y Jacobasi, ¿sí? Es que ya están disponibles los datos para bajar y utilizarlos tanto en Trip como la bajada de datos de los archivos RIFEX. Vamos a continuar, ¿sí? Incrementando la red, y esto también no solo es una cuestión de instituto gráfico, sino que hay que agradecer a muchos de los colegios y consejos profesionales de Venezuela que entienden esta dinámica, entienden que es el beneficio para el profesional, y muchas de las antenas y los receptores son comprados por consejos profesionales, por consejos federales de catastro también. O sea, toda la mensura, digamos, tanto estatal como privada, contribuye en generar y mantener esta red, tanto también con las universidades, porque esta red no es de todos. Arrancó el Instituto Geográfico, la administra y trabaja en el Instituto Geográfico por ser responsable del marco de referencia geodésico, pero la contribución de cada uno de los colegios profesionales, consejos y el Consejo Federal de Catastro y las universidades hacen que tengamos una red cada vez más sólida. ¿Sí? Y a esta red le incorporamos servicios de cocinamiento, o sea, el famoso Ramsar en Trip, ¿sí? Esta solución vía internet que tienen los equipos hoy en día. Lo que fue la evolución. Hablamos con algunos alumnos con Francisco estábamos por hacer alumnos cuando era agronomía y hablábamos de un receptor de simple o doble frecuencia. En un receptor de simple era una plata, en un receptor de doble, tener una radio para el RTK era comprar casi un tercer receptor, y hoy te dan L1, L2, L5, RTK, todo por el precio de lo que era antes un equipo. Esto también habla de la evolución y cómo es la facilidad también del trabajo que se está desarrollando, ¿sí? Y también, bueno, el servicio cómo funciona básicamente, tenemos unas estaciones que están a la izquierda, que emiten correcciones en tiempo real a un caster, un centro que está en el Instituto Gráfico, y el usuario profesional con su equipo GPS a través de una conexión de internet se conecta al caster, ¿sí? Y en función de la cercanía que tenga la estación, ¿sí? Le pide que le envíe las correcciones. Entonces en ese momento el caster le envía esa corrección y el profesional trabaja a nivel centimétrico con su equipo. Y esto es importante de decir, transmite en coordenadas POA 2007. O sea, la corrección que envía es para posicionarse en POA 2007, ¿sí? Y que pueda hacer el trabajo de POA 2007. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que quien tiene POA 94, ¿no? Como sistema de referencia, tiene la diferencia. O sea, no es cuando va a vincularse a un vértice que tiene coordenadas POA 94, va a la referencia de un metro y pico, porque es más la referencia en el cero. ¿Sí? Y tenemos dentro del Instituto Geográfico centro de procesamiento de datos, tanto GPS como LBI. Y como es el LBI, somos el único país que tiene un centro de procesamiento de LBI en toda América Latina.
y estamos generando el centro de procesamiento de SLR, que son técnicas geodésicas de alta precisión, que sirve para mantener el marco de referencia geodésico. Como así también tenemos el centro de procesamiento de datos GPS y GNSS, que no solamente procesamos las estaciones de Argentina, sino que procesamos todas las estaciones de América, de Sirigas. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos esto? Porque necesitamos monitorear la coordenada de cada una de las estaciones que procesamos. ¿Sí? Si miramos acá, estos que están acá, a la izquierda y derecha, son series de tiempo. No puedo marcar, pero las rayitas que van moviendo y saltos es un puntito de una coordenada semanal de la estación. Coordenada semanal de la estación. O sea, procesamos diariamente y una vez por semana calculamos la coordenada de todas las estaciones que procesamos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que las coordenadas se mueven. O sea, la Tierra se está moviendo. La Tierra se está moviendo. No es más como antes que teníamos la coordenada fija escrita en papel, casi con lacrada, y que no se movía. ¿Sí? La globalización nos permite entender, ¿sí?, que la corteza se va moviendo. Y si miramos acá, estos que están acá son saltos producidos por terremotos. Entonces, cuando hay un terremoto, y que a veces dicen se movió el eje de la Tierra y demás, a nosotros en ciertas estaciones, fíjense que las que están en cordillera tienen saltos, mientras que la que estamos abajo a la derecha es Tierra del Fuego, chiquitita, hacia abajo no pasa nada, pero los que estamos, digamos, en la zona más vinculada con la cordillera, incluso la que está en Rosario, arriba de la derecha, ¿sí?, tiene un salto de pocos centímetros, pero un salto al fin. Entonces nosotros tenemos que monitorear la coordenada, y monitoreamos la coordenada ¿por qué? Porque por ahora queremos conservar el marco COAS 2007 así como está, ¿sí?, inamovible por mucho tiempo, ¿sí?, para tratar de tener la coordenada fija lo más que podamos, ¿sí? Para eso hacemos el análisis de cada una de las coordenadas, y en base a ese análisis calculamos modelos de velocidades, analizamos cómo se va moviendo cada una. Este es un gráfico acá, una serie de tiempo. Si se fijan en el mapita hacia arriba, es como la barra roja va pasando en el tiempo. Entonces, antes del salto, la coordenada se va moviendo, se va estirando, y después cuando pega el salto es como que pega esa para atrás. O sea, la placa de Nazca va empujando, y cuando se produce un terremoto, vuelve para atrás. Y si es la exageración, obviamente, de los límites, pero para que entiendan cómo es el desplazamiento. Y ese desplazamiento es el que nosotros medimos, ¿sí?, y monitoreamos y modelamos, ¿sí? Ya modelamos dos sismos importantes, uno en el 2010, el de Maule, y otro en el 2015 de Chapelle. Y esos modelados ya están en el modelo de velocidades del AR que tiene publicado en el Instituto Geográfico. Por ejemplo, para que tengan una idea, ahora el concepto nuevo ya no es velocidad, sino es trayectoria. Fíjense que estos tres gráficos, la componente norte, la componente este, la componente altura de una estación que crece permanente, que es 2. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros analizamos en eso es el movimiento de estos niveles planimétricos, cómo fue año a año moviéndose, iba para allá, hubo el terremoto, en el 2010 viene para acá y después vuelve para el otro lado. ¿Sí? Vuelve a continuar con su movimiento original. Entonces, esto se refleja en esto, lo que llamamos velocidad intersísmica, que es el empuje de la placa sudamericana, de la placa de Nazca sobre la placa sudamericana, el terremoto producido, la que llamamos desplazamiento posísmico, y de vuelta la velocidad posísmica que cambia y vuelve a acomodarse. Entonces, lo que se hace es el análisis del movimiento de la estación, ¿sí?,
para modelarlo y mantener la coordenada Power 2007, que la coordenada que está publicada pueda seguir utilizándose. ¿Sí? Y así transcurre el tiempo. Hoy nosotros tenemos el marco de referencia Power 2007, que está en lo que llamamos ITRF, International Terrestrial Reference Frame, ¿sí? Que sería el GGRF. El GGRF va cambiando porque la referencia de alta precisión la van cambiando cada tanto. Fíjense, arrancó en el año 88 más abajo y llegamos al 2020. Nosotros estamos en el 2005. ¿Y por qué marco esto? Porque hoy estamos en el 2005. ¿Sí? Y cuando uno determina la posición de una parcela, la va a determinar con las coordenadas geodésicas en Power 2007, que es ITRF 2005. Cuando estemos en el 2040, muchos de ustedes van a estar, o no estaremos, pero muchos van a estar, va a haber otro marco de referencia. Y entonces van a venir con el plano de mensura registrado, como mostró Gustavo García, va a decir, este plano tiene coordenadas Power 2007. Y ustedes van a saber transformar el marco que está en 2040 al 2007, al Power 2007, al 2005, va a decir, la coordenada estaba acá. Y no sin necesidad de saber si estaba el poste. Y entonces la evolución hacia dónde va la geodesia, porque lo que no podemos impedir es que haya sismo, que haya terremoto y que la corteza se mueva. ¿Sí? Y sabemos que la corteza se mueve de la tectónica de placas. Lo que podemos hacer ahora es medir y modelar ese movimiento y entenderlo para poder dar seguridad jurídica que la coordenada que midieron en el 2024, 2025, la puedan replantear en el 2030 con precisión. ¿Sí? Entonces, para eso hay que entender cómo funciona, hay que entender las transformaciones, hay que entender cómo se trabaja hoy y cómo se transforman los sistemas de coordenadas de ahora para adelante. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y a partir de esto, para brindar un servicio fundamentalmente a las direcciones de la Secretaría de Catastro, que tienen personal entretenido, recibiendo las observaciones de los profesionales, calculando, a ver si midieron bien o no midieron mal, y entonces verificar si la medición está bien hecha o no. Damos un servicio que se llama Posicionamiento Puntual Preciso de la República Argentina, que un profesional va al terreno, hace una medición, se registra en el Instituto Geográfico, envía esa medición y nosotros le devolvemos la coordenada de donde estuvo puesto el equipo con la coordenada de marco Power 2007. ¿Cómo funciona? Entonces el profesional hace la medición, ya tiene registrado un usuario y contraseña en el Instituto Gráfico, envía el dato RIMEX a PPPAR y PPPAR le hace el procesamiento y le devuelve en un informe como un QR, ¿sí?, de la coordenada sobre la cual midieron. Sobre el punto de la coordenada sobre el punto de cual midieron. Nosotros nos garantizamos de procesarle la coordenada. Ahora, si el equipo está bien puesto o no, ya es responsable del profesional, ¿no? Como decía Norberto y Jorge, es su responsabilidad, ¿no? Nosotros decimos, el equipo estaba parado ahí, está coordenado con tal precisión. Ahora, si estaba o no puesto en el vértice de la parcela, ya es otro tema, ¿no? Pero desarrollamos este servicio con muy buena precisión, funciona con un software canadiense, el PPP, un software canadiense que procesa de forma puntual una coordenada de la estación en el marco de referencia actual, ¿sí? Porque trabaja con las efemérides de los satélites, trabaja con las coordenadas de los satélites. Y la efeméride hoy actual es el TRF 2020. Nosotros tratamos de conservar la coordenada, estamos todavía en el TRF 25. ¿Sí? Entonces, calcula la coordenada en ITRF 2020 y con Vela
la movemos hasta el 2005 y después hacemos una transformación y la pasamos a Power 2007. Entonces, este servicio que es público y gratuito para todo el mundo, uno puede enviar datos, si su dato lo puede enviar a Canadá, tiene un servicio similar a Australia, y lo que le dan a la es la coordenada en el marco de carretera 2020, que no es la que se usa en Argentina. La diferencia molecular es que ya nos da la coordenada que usa oficialmente Argentina. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son directores de catastro acá? Pablo, Marcelo, a ver cómo hacemos para adoptar PPPA en cada una de las catastros. No estoy esperando que me contesten una nota que yo hice, pero yo creo que me va a llegar esta semana. Sí. ¿No? Te va a llegar antes que salga. Este es un nivel, este es un análisis de las precisiones. ¿Sí? No sé si se llega a ver de ahí, pero para que tengan una idea, el primero del círculo de la izquierda, el círculo rojo es un diámetro de 30 centímetros, que es la tolerancia que tiene la provincia de Buenos Aires para la representación, ¿sí? Y está una absorción de 30 minutos. O sea, tomamos las estaciones que ofrecen permanentes de Argentina durante muchas observaciones, tomamos el archivo de 30 minutos, después a la derecha 45, abajo en el medio 60, 90, 120 y 180. Como ven, a medida que va avanzando el tiempo, la nube de puntos se va achicando. Esto quiere decir que a mayor tiempo de medición tengo mejor resultado. Esto obviamente es asintótico, no es que me quedo un día y voy a tener milímetros, sino que tiene una resolución asintótica. Pero lo que nosotros evaluamos que entre 1 hora y media todos los puntos están dentro de los 30 centímetros. ¿Sí? Mucho, o sea, y concentrados en mucho menos. ¿Sí? Y este es el reporte que surge de procesamiento. Voy a ampliar un poco acá, que son los cuadros principales. El cuadro de arriba es la medición, o sea, el equipo que midió, durante la que colocaron, la cantidad de tiempo, y abajo están las coordenadas geodésicas, ¿sí? Y cartesianas geocéntricas en Power 2007, y abajo en el marco de referencia que se procesó en ese momento. Este es un archivo viejo, desde el año 2022, así que debe ser todavía por ahí debe ser 2014. ¿Sí? Entonces esto es uno de los servicios que viene del Instituto Gráfico como para los profesionales vincularse para referenciarse al marco de referencia de estudios internacionales. Bien, ahora vamos a trabajar sobre una cuestión del plano de mensura. Entonces, el plano de mensura, ¿sí? En base a esto, la idea es que tenga coordenadas geodésicas, latitud y longitud. No puse ahí, no puse punto 1, punto 2, punto lo que sean, ¿sí? Porque el plano de mensura tendrá tantos puntos como vértices tenga la parcela. Entonces, no le puse coordenadas porque, en definitiva, si un propietario, ¿sí? Y sobre todo no en la ciudad, en el campo, quiere indicarle a su colega en Australia o en China dónde está su campo, solamente va a agarrar las coordenadas que dice el plano, se la va a pasar y el colega de Australia la va a colocar en el Google Earth o en un servicio de mapa y va a saber dónde está el campo. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Y no puse nada porque esto mismo es al revés. Si un colega australiano nos quiere decir dónde compró el campo, nos manda las coordenadas, nosotros ponemos en Google Earth y sabemos dónde está el campo. Y esto quiere decir que la responsabilidad que tiene el profesional de agrimensor hoy en día es la certeza de los límites
de materializar esos límites inmateriales que definía hoy Norberto, desde el punto de vista legal, las materializa con coordenadas, y esas coordenadas se pueden visualizar, se pueden mantener, se pueden replantear a futuro en el tiempo. Entonces, la responsabilidad que tenemos hoy de definir la ubicación de una parcela a nivel global y que esa sea ubicable, identificable en cualquier lugar del mundo o por cualquiera. ¿Sí? Que no es lo mismo si les ponemos las coordenadas planas. Si ponemos las coordenadas planas, ya hay que saber faja, X, Y, no combinar la Z de criatura con hay que entender otras cuestiones que normalmente un propietario no entiende. Hoy en día todo el mundo anda con GPS y le dan las coordenadas de latitud y longitud y el propietario va y sale de donde está su campo. Así tranquilamente. O sea, es un servicio que tenemos que tener al propietario. ¿Sí? Entonces, por eso promovemos que en el plan de mensura tenga las coordenadas geodésicas de latitud y longitud, que es, en definitiva, para la cual trabajan los profesionales, trabajan todos con GPS y el GPS da con la latitud y longitud, y esas son universales. Ahora vamos a un tema que comenté al principio, ya para ir cerrando, respecto a dónde hacemos el parcelaje continuo, ¿no? Todo el mundo sabe que el profesional de la agricultura, como dijimos, mide sobre la superficie topográfica, ¿sí? En este caso está con la estación total, tiene un prisma hacia arriba, y lo que mide en sí la estación total es la distancia inclinada. Pero nadie usa la distancia inclinada, todos usan la distancia horizontal, ¿sí? Porque en definitiva necesitan la distancia plana y que estén en algún lugar. Y ese lugar es la posición donde está el aparato, ¿sí? Entonces por eso calcula esa distancia horizontal, ¿sí? Básicamente esto qué quiere decir, para hacer el martillero hay que cuando uno agarra un plano de mensura, ¿sí? La distancia lineal que dice el plano de mensura no es la inclinada de la ladera del cerro, es la horizontal, ¿sí? Que está reflejada en función de la pendiente que tiene esa ladera. O sea que desde este punto de vista, jamás le dijimos al propietario la medida exacta de su lote, excepto que tengamos un 10 por 20 en la ciudad, que es fácil porque es llano, ¿sí? Pero en montaña o en lugares con topografía, el propietario nunca sacó las medidas de su lote de plano. ¿Sí? Esto para comentárselo a los propietarios que van a decir, pero el profesional no me dio la distancia correcta. Esa distancia inclinada servirá para cuando tenga que alambrar, ¿sí? Porque si compró el alambre para alambrar el campo en función de la distancia del plano, se quedó corto, ¿no? Está clarísimo. Bien. Entonces esa distancia horizontal en ese momento está a la altura de la medición del operador. Ese operador puede estar cerca del nivel del mar, como estamos acá en Chipoleti, o puede estar a 800 metros, como está en San Martín de los Andes, puede estar a 4000 metros, como está en la cuna. Entonces, no es lo mismo tener la misma distancia horizontal acá que a 800 metros en San Martín de los Andes o a 4000 metros de altura en Jujuy. De esa manera nunca vamos a hacer un parcelaje continuo. Nunca vamos a poder hacer parcelaje continuo porque se van a superponer. ¿Por qué se van a superponer? Porque la distancia que estoy midiendo a 4000 metros de altura, como bien dijo Norberto, se estira hacia arriba y se encoge hacia abajo. O sea que voy a tener más distancia a 4000 metros de altura que la que voy a tener sobre la superficie del suelo. Con lo cual, las teorías de hoy en día promueven que ese parcelaje continuo se genere en la superficie del suelo. Y que hoy es fácil trabajarlo de esa manera porque la latitud y longitud que brinda el GPS está sobre el suelo. No tengo que hacer ninguna cuenta rara. Cuando me dice latitud y longitud, está sobre el suelo. Entonces, la distancia geodésica que está ahí abajo es la que debería consignarse en el plano. ¿Sí? Entonces, cuando mido con GPS, obtengo latitud y longitud, trato de no pasar
a Gauss-Kruger, faja 2 o 3 que estamos acá, sin 3 estamos acá, 3 no, 2 para 2 estamos acá, y que puede estar deformada por la proyección, ¿sí? Y calcular esa distancia deformada en el CAD, ¿sí? Porque no es la distancia correcta. Esto es lo que va a pasar. ¿Por qué no es la distancia correcta? Porque si el lineado central de Gauss-Kruger está ubicado allá, esta distancia que estoy midiendo, la proyección me la va a deformar. Y entonces lo importante es tener en cuenta que la proyección de Gauss-Kruger, ¿qué tipo de proyección es? A los sensores. Conforme. Si conforme, no es equidistante. Si es conforme, mantiene los ángulos y no es equidistante. No mantiene la distancia. Entonces lo que no tengo que hacer es medir distancias en una proyección que no es equidistante. Entonces todos aquellos que miden distancia sobre la proyección de Gauss-Kruger deberían revisar las mediciones de distancia que hacen, porque si están en el medio central funciona, pero si están en el borde de faja no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El común de profesionales que un GPS y fue a Runco, Gesistema, Geobauer, todos esos dijeron: mira, vos aprendés acá, aprendés el equipo, acá tenés el sí, faja 2, pero tenés acá y te dan las coordenadas planas. Sacá con la mano, la ponés en el AutoCAD y ya resolviste todo. No. Eso no es lo que hace el agrimensor. El agrimensor sabe la diferencia, sabe de cartografía y sabe que no puede medir sobre una proyección no cruel que no puede medir distancia. ¿Sí? Pero yo entiendo que la vorágine del trabajo y es más fácil que el vendedor de la empresa me explique cómo funciona el equipo y yo volver al trabajo rápido y tratar de seguir, que hacer un curso de actualización en geodesia, porque geodesia lo había hace muchos años. Pero celebro que estén hoy acá haciendo este curso de actualización para entender que no tengo que medir distancias sobre la proyección de Gauss-Kruger, o por lo menos si las tengo, si las voy a medir, tenga la precaución de medirlas sobre un meridiano central, ¿sí? Que me evite la deformación. ¿Sí? Y entonces, la lógica es que el plano debe consignar las coordenadas geodésicas, la latitud y longitud, y las medidas lineales son las distancias geodésicas, y las medidas angulares son las que queden de esa distancia geodésica. ¿Sí? De esa manera vamos a poder tener la medida correcta de la parcela. Claramente no estoy hablando de las parcelas urbanas, porque las parcelas urbanas obviamente no van a cambiar. Estamos hablando de las parcelas rurales, ¿sí? Que tienen distancias grandes, que son grandes, que están en cordillera, que también forman la parcela del continente. Entonces, y que es necesario que estén como organizadas, ¿sí? En función de esta misma lógica. Entonces, como conclusiones, digamos, perdón, una cosa más. Lo que hablábamos recién, la distancia de altura, la distancia geodésica que se ve sobre el visor y de allá abajo, a medida que nos vamos subiendo, ¿sí? Esto para tener una distancia de 4.000 metros puede cambiar cerca a 3.000 metros, puede cambiar cerca de 2 metros de formación, solamente por la altura. ¿No? Ni hablemos de si de eso incorporamos el borde de faja. No, solamente por la altura hay dos. Esto ya estaba visto porque en el Instituto Geográfico Militar en su momento, cuando hacían las redes geodésicas, medían sobre la cordillera y lo que hacían era la reducción al nivel del mar. Tomaban la altura y le hacían la reducción al nivel del mar, por eso calculaban las coordenadas geodésicas sobre el suelo. O sea, ¿qué pasa? Eso antes lo podía hacer el Instituto Geográfico porque tenía un centro de cálculo importante que no lo tenía un profesional. Hoy el profesional lo tiene y es eso de GPS. Entonces la idea es que de alguna manera se promueva la utilización de la tecnología para asegurar la seguridad jurídica de las propiedades. Sí, entonces, cómo va avanzando la altura con la diferencia de distancia en función de la altura. Y alguno va a decir, pero bueno, a 3.000 metros tiene más terreno. Sí,
El epicentro en la parcela materialmente va a ser más grande que la que tribute. Y siempre fue así. Cuando hablamos con la ladera, si uno mide la cantidad de metros de ladera que toma inclinada la distancia, esa no es la que representa. Siempre fue históricamente que nunca la superficie que se representa en el plano de mensura es la que efectivamente se materializa sobre la superficie topográfica. Es algo histórico. Entonces, lo que estamos tratando de promover es que esto surja de las mediciones GPS que hoy hacemos, de optimizar el recurso de medición con GPS, adecuarlo a la tecnología actual, adecuarlo al marco de referencia, para que de alguna manera la registración del plano de mesura en catastro sea consistente, y si todos son consistentes, las diferencias entre las mediciones y las proporciones va a ser cada vez menor. ¿Sí? Entonces, si cada uno trabaja de esta manera, seguramente la diferencia va a ser mucho menor y la consistencia del plano va a ser mucho mayor. Bueno, para ir cerrando, como reclamamos que las provincias adopten la ley nacional de catastro, en el marco de la ley nacional de catastro, la georreferenciación viene atada a poder especiales. Así que las dos cosas que son necesarias para una seguridad jurídica, los servicios de posicionamiento y georreferenciación que tiene el Instituto Geográfico Nacional están a disposición, es todo gratis y libre para usarse. También las consultas que damos y ese no es el problema, colocar las coordenadas geodésicas en el plano, ¿sí? Ya a partir de ahora que las coordenadas geodésicas figuran en el plano, más allá de las planas. Entiendo que al catastro le sirve tener un sistema de referencia territorial en el plano y está bien. Lo que no tienen que hacer es medir distancias sobre eso. Porque la relación coordenada plana, la oscura, con la latitud y la longitud geodésica es mínimo, no hay ningún problema. El problema es cuando queremos medir distancias sobre algo que no tenemos medir. ¿Sí? Pero no está mal que haya un sistema de información gráfica territorial en el sistema de coordenadas planas. Se va a entender que eso es una representación plana de una superficie geodésica sobre la cual está el parcelario. Y después aplicar la metodología correcta con la transmisión de las distancias en los lados de las parcelas de las mensuras, ya sea a nivel borde de faja o montañosa, y capacidad en forma continua, obrar con ética profesional y sobre todo compasión por la agrimensura, porque qué hermosura es la agrimensura. Muchas gracias. Bueno, Sergio, muchas gracias por la presentación. La verdad es que un montón parte que mentir. Bueno, hay una pregunta con respecto al movimiento de las placas. La consulta es la siguiente: monitoreando los movimientos de las placas en el empuje de placas, ¿se puede predecir movimientos sísmicos y su magnitud? Responde bien. No se puede, no hay posibilidad, no hay indicios. O sea, cuando fue el terremoto del Maule, en 2010, había papers anteriores, del año anterior, por casualidad, que se decía que había mucha concentración de energía en esa zona porque el último sismo registrado en esa zona de 150 años atrás, en la época de Paso de Agua. Entonces, es como que había mucha concentración de energía de 2 o 3 centímetros que venía ocupando la placa de Nazca sobre la Sudamericana. Y la casualidad que en febrero fue un terremoto, pero podría haber sido en febrero, porque sea 2 años después. O sea, no hay forma de decir, hay forma de saber dónde hay mayor concentración de energía, donde hay posibilidades de sismicidad, pero no hay forma de saber cuándo va a ocurrir un terremoto.
Otra pregunta con respecto a PPPA. ¿El equipo debe medir con L2? El 1 y el 2, mínimo el 1 y el 2. Si Bien. el 1 no funciona. Otra consulta del mismo colega. ¿Recomienda hacer proyecciones locales con meridiano central ubicado en el medio del trabajo para luego medir y replantear distancias geodésicas? Es lo que hay que hacer. No sé qué no puedo ver, pero es lo que hay que hacer. Así es lo que hay que hacer. ¿Qué quiere decir? Si estoy en el borde de faja, esta charla es un poco más general, ¿no? De la jornada de capacitación explicamos un poco más de detalle cómo se hace y demás, pero la lógica es que la proyección Gauss-Kruger hoy la puedo definir con cualquier software. Entonces, como la proyección está definida por fajas, ¿sí? Puedo establecer mi propia faja en el medio del campo. Entonces, como el meridiano central es tangente, en ese entorno de tensión es lo mismo que mida sobre el sol. Entonces, hay que generar la proyección Gauss-Kruger en ese lugar, hacer todo en coordenadas planas, en AutoCAD con unas coordenadas propias, esas coordenadas después pasan a la estadística y esas son las que se entregan en el plano de mensura y son las que caen en el dato. Efectivamente, hay que ser así. Otra consulta, otra pregunta. ¿Ya? Conectándose a dos estaciones diferentes con L-trip o a similar distancia una de otra, ¿la coordenada debería ser la misma o hay que optar por trabajar con solamente una? En realidad, no sé si hay mucho equipo que puedan tomar de dos, pero si están a similar distancia, da lo mismo que tomar una que otra. ¿Sí? Siempre la lógica es tomar en el trip, buscar la estación más cercana. ¿Sí? Porque a medida que uno... ¿Esto cómo funciona? Porque la corrección que está emitiendo la estación GPC permanente es el efecto que tiene la ionosfera sobre la estación. Entonces, a medida que me voy alejando, ¿sí? El efecto cambia, entonces la corrección es más errónea. Entonces, por eso la idea es tener la vinculación a la estación más cercana. Por eso necesitamos que los colegios profesionales, los consejos profesionales y catastros pongan más estaciones, así hacemos más densidad. Y el ingeniero también. El ingeniero también. Bueno, el ingeniero puso un montón. Ahora estamos un poquito difícil en la situación de no hay plata. Entonces, si no hay plata, no hay estación. Pero los colegios tienen plata. Úsenla, que para el beneficio para ustedes. Úsenla. Sergio, complementando esa misma pregunta, acá con Marco nos estábamos haciendo una consulta que hace rato que la teníamos. ¿Qué pasa con la altura en ese caso? ¿Varía la altura utilizando una estación permanente o utilizando la otra? No. ¿Debería ser la misma? Es lo mismo. La altura siempre tiene un poco más error que la planimetría, ¿no? Está claro que siempre en el GPS la altura está un poco más errónea, pero a misma distancia la estación otra es lo mismo. Es la corrección de una voladora. No influye. O sea, el error que te va a producir con la estación es el mismo que la otra. Esto es lo mismo cuando precisas con un vector corto y un vector largo. ¿Sí? El procesamiento es el que está influenciado por la distancia. El L-trip, ¿qué distancia es recomendable? La menor posible. La menor posible. No, es que hay mucha discusión respecto a eso, ¿no? Lo importante es que tengan la menor distancia posible porque eso asegura mejor la corrección. Después también hay que ver cuál es el alcance de Internet, porque te vas a una delante de Internet y excepto que tengas Starlink, Hoy hay todo. Hoy hay todo, excepto que tengas Starlink, no funciona Starlink. Funciona Starlink. Si tenés Starlink, la lógica es que esté a la menor distancia posible. De hecho, el lente te va diciendo, o sea, porque te va dando, te tarda más en fijar y el entorno de error de la fijación de la coordenada es peor que si... ¿Cómo? Es una pregunta. Termino. Entonces, a medida que te vas alejando, te tarda más tiempo en fijar y las precisiones no son tan buenas como si estás más cerca. Y de hecho, a veces te salta, se te corrige.
Así que es, digamos, la mejor instancia. Sí, más que una pregunta, una opinión. ¿Qué opinas del ajuste por RTX? El ajuste, digamos, es una metodología válida, funciona mientras tengas estaciones de frecuencia permanente, digamos. Hoy en día que el RTX es lo mismo que el TRIP. Lo que pasa es que el RTX lo que te hace es un cálculo del modelo en torno de donde vos estás y en función de las estaciones que tenga disponibles. O sea, en TRIP es puntual, te da la corrección de una estación. RTX te combina algunas otras estaciones y te calcula un modelo por ahí un poco mejorado. Es en función de la cantidad de estaciones que tenga. O sea, como no desconozco cuántas estaciones Trimble tiene a disposición para hacer esto, entonces no puedo saber si es muy preciso o no, porque el concepto es el mismo que el Trimble. Lo que pasa es que la diferencia en el RTX es que te modela mejor porque técnicamente trabajan con más estaciones que una sola que... Es por virtual. Claro. Entonces, pero eso es porque hace un cálculo, ¿sí?, diferencial en el lugar que Trimble es una sola estación. Pero suelen tener problemas, por eso te pedía. ¿Cómo? Suelen tener problemas. Claro, eso depende de la cantidad de estaciones que tenga. Como no sabemos la cantidad de estaciones que tiene, a veces puede funcionar bien, a veces puede funcionar mal. Sí. Porque ellos lo usan mucho, la RTX también lo usan mucho para el agro. Sí. También. Sí, sí. No, ha pasado inclusive que el equipo te está dando tu fija de resolución y va a medir si Sí, también. comparar con un TPP y no. y eso. Sí. A veces tenemos también complicaciones que a veces suelen dar soluciones fijas y después las comparás y no. Justamente, Sí. por eso quería saber todo. Bueno, Sí. muchas gracias. No. Y yo también puedo hacer alguna excepción, así que si alguno se quedó con una pregunta que no la pudo enviar. Acá, entra. ¿Viste? Bueno, ¿O bueno? No, Acá está, ahí está. la tiene no, porque ahora me da... Bueno, él consultaba cómo fue posible que Argentina haya hecho todo esto en términos institucionales, técnicos y económicos. ¿Cómo? La consulta del colega. Él te pregunta, ¿cómo fue posible que Argentina haya hecho todo esto posible en términos institucionales, técnicos y económicos? Con mucho compromiso, sacrificio y pasión por el sobre la empresa. Y también, no es por agrandarse, pero en Gerencia somos uno de los países líderes en toda América. Somos los únicos que tenemos centro de LBI. Presidimos el Comité Ejecutivo de CIRCA durante más de 20 años. Como referencia, somos los primeros que tenemos un sistema de cotas ortométricas en América. Somos los primeros que pusimos PPPA. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque el empleado estatal comprometido y con pasión hace lo que hace y dan los frutos a la vista del resultado de conferencia. Así que también con el apoyo también de los profesionales de cultura, porque también, como dije antes, muchas de las cosas que hacemos también es por el soporte de la FADA, del Consejo Federal, de cada uno de los colegios, que nos brinda. Ahora, hace mucho que el Instituto Gráfico no paga instalaciones, las paga los consejos profesionales. Nosotros vamos a hacer la instalación de estaciones de clase permanente que a veces las compran los colegios y nosotros con nuestra expertise vamos a hacer la instalación, pero esa instalación, como el Instituto Gráfico tiene fondos, las pagan los colegios y también es ida y vuelta del apoyo de la clausura del Instituto Gráfico y nosotros devolvemos el servicio. Entonces, Hacemos la última, Sergio, que tengo una consulta acá. ¿Existe una estimación del error por distancia de la base en el posicionamiento del TRIP? No hay estimación porque la estimación está en función de si te fijas o no te fijas. O sea, cuando uno se conecta,
¿sí? ¿Te fija la solución o no te fija? Entonces ese es el primer indicador, digamos, de precisión. Entonces te fija y te dice el entorno de tolerancia. Y lo que puede pasar es que a medida que te alejas, te tarda en fijar, ¿sí? O se corte te dé solución flotante en el momento, entonces eso quiere decir que ya estás lejos de la estación, entonces la corrección no es la suficiente para asegurar la asegurar, ¿no? No. Muchísimas gracias por quedarse hasta ahora. Sé que después del almuerzo es más difícil, así que un aplauso por todos ustedes.